Un saludo cordial a usted que quizás se encuentra en casita o no sé dónde se podrá encontrar en este momento. Desde aquí de la ciudad de Los Ángeles, hermana Elizabeth Flores, una vez más, trayéndole una palabra de bendición a su vida para que usted pueda también de nuevo poner su confianza en el Señor si es que ha estado a punto de perderla. Salmo 137 es un capítulo hermoso que, a pesar de presentarnos un contexto bien difícil para el pueblo de Israel, nos da grandes lecciones de cómo nosotros podemos adorar al Señor y bendecirle en medio de las circunstancias difíciles. Hoy quiero hacerle una pregunta: ¿dónde ha colgado usted su arpa? El pueblo de Israel había colgado sus arpas en los cipreses en aquel lugar de Babilonia donde habían sido llevados cautivos. Quizá en esos momentos venía sobre ellos diferentes sentimientos encontrados, como por ejemplo la culpabilidad de no poder o de no haber escuchado la voz de Dios a tiempo para evitar el llegar a la cautividad. Hay cosas, queridos hermanos y hermanas, que podemos evitarlas nosotros si tan solo pudiéramos obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Pero hay otras cosas que no las podemos evitar aun cuando seamos obedientes a Él. Por eso es que no podemos aceptar ninguna voz del enemigo cuando viene y nos dice: por tu culpa te pasó esto, porque te equivocaste, porque hiciste lo otro. No, algunas veces, y encontramos casos en la Biblia, por ejemplo el caso de Job, un hombre conocido por Dios como alguien justo sobre la tierra, pero aún así él tuvo que enfrentar una acusación difícil de Satanás y claro, esa acusación no solo tocó sus sentimientos, tocó también su cuerpo físicamente hablando. Entonces, amados hermanos y hermanas, sin embargo, en esos momentos difíciles nosotros tenemos que tomar la acción y reconocer que en medio de todo eso el Señor Jesús está allí para glorificarse y para hacer de nuestra vida un instrumento de bendición. Hay varias razones por las cuales la cautividad llega a la vida de alguien. Y en este caso del pueblo de Israel, la primera razón por la que Dios tuvo que permitir que ellos fueran cautivos a Babilonia fue por su desobediencia. No quisieron oír la voz de Dios. El Señor nunca dejó de hablarles a fin de que ellos pudieran evitar el ser llevados cautivos. Sin embargo, no quisieron, ignoraron la voz de Dios, ignoraron lo que el Señor a través de diferentes profetas les estaba mandando. Es más, hacían burla de ellos, los mataban y bueno, conocemos la historia bíblica de cuántos realmente ignoraron la voz de Dios. Pero esto no es diferente a la actualidad. Cuántos aún caminando con Dios por un tiempo en estas circunstancias también se encontraron hoy habiendo ignorado la voz de Dios. Cuántas situaciones o equivocaciones en la vida hemos tenido porque hemos ignorado la voz de Dios. A veces queremos hacer nuestras cosas a como nosotros pensamos, a nuestra manera. Creemos ayudarle a Dios y al final nos damos cuenta que el haber ignorado la voz de nuestro Dios nos ha traído graves consecuencias con las cuales tenemos que ir caminando a lo largo de nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel ignoró la voz de Dios y claro, Dios en su misericordia tuvo que usar el cautiverio para poderles hacer volver a Él. Pero la segunda razón por la cual la cautividad llegó al pueblo de Israel fue porque también profanaron la casa de Dios. Y esto es tan tremendo porque ellos iban a adorar a los ídolos, iban a adorar a dioses paganos y luego venían a la casa de Dios como si nada había pasado. Venían y trataban también de meter o de inmiscuir sus tradiciones o las costumbres paganas dentro del culto hacia Dios. Esto también fue otra razón por la cual el cautiverio llegó a sus vidas. Pero la tercera razón también era por esa burla que le hacían a los profetas de Dios. La gente se ríe de los pastores, se ríe de los misioneros, de los evangelistas. Mucha gente se burla de los cristianos y tratan y sin darse cuenta o conscientemente blasfeman aún contra el Espíritu Santo. Pero eso, querido amigo y amiga,
que posiblemente tengas la oportunidad de escuchar esta palabra, yo quiero hoy aconsejarte, no te burles de los predicadores de la palabra de Dios, aun cuando tú sientas que es una palabra que quizás no te alienta a ti, que es una palabra muy fuerte, que es una palabra posiblemente que tú digas, esto se lo han sacado de la manga de la camisa. No te burles de un predicador de la palabra del Señor, y menos nosotros que conocemos a Jesucristo, que lo tenemos en nuestro corazón. Debemos de tener ese cuidado, queridos hermanos, porque esta es otra de las razones por las cuales Dios tuvo que enviar al cautiverio a su pueblo, porque hacían escarnio de los profetas de Dios. El rey Sedequías, segundo de Crónicas, capítulo 36, dice la Biblia que se burlaba del profeta Jeremías, y aunque Jeremías le dio palabra y le profetizó lo que iba a pasar aún con él, que le iban a sacar sus ojos y que frente a él iban a matar a sus hijos, se los iban a llevar cautivos, tal como Dios le habló a Sedequías a través del profeta Jeremías, así ocurre. Pero esa burla a los profetas de Dios le trajo también esta grave consecuencia al pueblo, no solo al pueblo, sino a su gobernante, tal como el Señor lo había dicho. Así que, hermanos y hermanas, tengamos cuidado con esto y entendamos que Dios no permite las cosas para hacernos daño. El objetivo de Dios no era destruir a Israel, el objetivo de Dios era encerrarlo por un tiempo, para que en ese tiempo él pudiera reflexionar y pudiera hacerse reo de su desobediencia hacia el Señor, y pudieran entender que a Dios se le tiene que respetar y se le tiene que obedecer. Algunas veces no nos gustan y casi generalmente no nos gustan las ordenanzas de nuestro Dios. Sentimos que son tan difíciles de llevar, pero yo quiero recordarte que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra opinión, no es con nuestra providencia humana, sino más bien con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar todo eso en obediencia, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, trayendo cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia de Cristo. Es solamente con su poder. Pero ¿qué pasó entonces con este pueblo? Dado la cautividad, antes solían cantar debajo de los árboles a Dios, pero ahora que están en cautiverio, dice que colgaron sus arpas en aquellos sauces, y que los habían llevado cautivos les pedían que cantaran. Es que sabes una cosa, querido hermano y hermana, Satanás sabe que un corazón adorador no va a caer en depresión, no va a caer en una tristeza que lo va a inundar para toda la vida. Satanás sabe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos algo hermoso dentro de nuestra vida, y eso hermoso es Cristo, el principal tesoro en nuestro corazón. Satanás sabe que si Cristo está en nosotros, hay vida, hay gozo, hay esperanza dentro de nuestro ser, y por eso es que Él trae ese desaliento, ese desánimo, para que nosotros, en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la acusación, dejemos de adorar al Señor. Tristemente esa es la actitud de la mayoría. Dice, bueno, hoy siento que Dios me ha abandonado porque me vino este problema, siento que Dios se ha descuidado, se ha olvidado de mí. Si Él hubiera estado presente, esto a mí no me pasa. ¿Cuántas veces hemos dicho eso a Dios? Si hubieras estado allí, esto no me hubiera pasado. Yo quiero decirte que Dios siempre ha estado allí, porque no hay lugar donde Dios no esté. Él es el omnisciente Dios, el omnipresente, el omnipotente. Él está donde quiera. Él está en todo momento. Entonces Él estuvo allí. No es que Él no se dé cuenta de lo que estamos pasando. Claro, Él lo sabe completamente y perfectamente, tu situación y mi situación. Sin embargo, Él permite las cosas para que nosotros podamos de nuevo poner nuestra mirada a Él. Pero este momento, amados hermanos, quizás tú digas, hermana, pero es que usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Usted no sabe qué triste estoy. Usted no sabe que ya no tengo fuerza. Yo no lo sé porque quizás ni siquiera te conozco personalmente. Pero nuestro Dios sí te conoce, porque Él te hizo y Él sabe hasta dónde tú y yo podemos soportar. Pero este no es el momento de colgar nuestras arpas. Hay gente que te está esperando que tú vuelvas a cantar. Hay gente que se alegra
alienta con la palabra que tú le das. Hay gente que aunque tú ni cuenta te des del poder que la oración y la intercesión que tú haces por él o por ella están efectuando en esa vida. Quizás tú no te des cuenta, pero yo te quiero decir esta tarde que no tomes esa actitud de colgar tu arpa. Tenemos el caso de David, por ejemplo, cuando él cantaba, cuando él tocaba el arpa, dice la Biblia que aquellos demonios que atacaban a la vida de Saúl se calmaban. Es que hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Yo no te estoy hablando nomás de un canto, te estoy hablando de esa alabanza que sale de lo profundo de tu vida, donde tú ni siquiera conoces la letra de un canto específicamente hablando, pero hay gratitud, hay en ti adoración, hay en ti esa convicción de que en medio de la situación difícil que estás pasando, Dios se va a glorificar y que allí está la mano de Él trabajando a favor tuyo. Así que este es momento, a lo mejor la gente está esperando, como aquellos de Babilonia le decían al pueblo: canten, canten lo que ustedes cantaban allá en Jerusalén, vuelvan a cantarlo aquí. Yo no sé, a lo mejor hay alguien que está esperando y te dice: ¿te acuerdas, mamá, de aquel himno que cantabas? ¿Te acuerdas, papá, de aquel corito que cantabas? ¿Te acuerdas tú de aquello, de cómo orabas allá en el templo? ¿Te acuerdas de cómo levantabas tus manos? A lo mejor han dejado de verte adorar al Señor, y a lo mejor estas razones que antes te compartía, que eran las razones por las que llegó el cautiverio al pueblo de Israel, a lo mejor no sean razones por las cuales tú ahora te encuentras de la manera que te encuentras. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que Dios tiene un plan y que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida a través de estas circunstancias, y que no es el tiempo de colgar nuestras arpas. Hay gente que está esperando que los hijos de Dios nos manifestemos aún la misma naturaleza, la misma creación, dice Romanos, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es de nuestro tiempo para manifestarnos, no con pleitos, no manifestándonos como el mundo lo hace. No estoy hablando de esas manifestaciones, sino de levantarnos con voz en cuello, con nuestra cabeza en alto y dando gloria y testimonio de que Jesucristo sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos, y que Él tiene el control de todas las cosas. Este capítulo 137 nos da también varias lecciones, y la segunda cosa de la que te quiero hablar es esas bendiciones que el Negev lo menciona el Salmo 137. ¿Y qué significa el Negev? Estas eran tierras áridas, tierras desérticas. Sin embargo, aun cuando eran desérticas, me llama la atención que dice que cuando era invierno y bajaban las aguas por las montañas de Jerusalén, el Negev, aquello que era desierto, se convertía en arroyos, se convertía en canales por donde el agua de las montañas podía correr hacia el mar muerto. Mira qué hermosa lección esta. El Negev no tenía agua propia, recibía el agua de las montañas en el tiempo del invierno, pero a pesar de su desierto, a pesar de su aridez, podía convertirse en arroyos que bendecían al mar muerto. ¿Qué quiero decirte con esto? En medio del desierto, en medio de la adversidad y la dificultad que estamos pasando, tú y yo podemos ser también arroyos de bendición. Podemos prestarnos para ser canales de bendición para otros. Que en medio de tu dolor tú puedas alentar a otro, que en medio de tu escasez tú puedas aportar a otros, porque sabes que no es el que tiene el que da, es aquel que tiene en su corazón el deseo de hacerlo, el deseo de apoyar, el deseo de colaborar. Es esa la persona que recibe la mayor bendición. Así que tú y yo podemos ser también arroyos del Negev. Por supuesto, no tenemos agua propia, nuestra agua la recibimos del canal, de la fuente inagotable del Espíritu de Dios, que nos está vivificando día con día a través de la palabra, a través de cada momento en el que experimentamos la presencia del Señor. Es el que nos da vida y nos ayuda a entender que en medio de las circunstancias difíciles podemos ser de bendición para otros. Y esto me llamaba la atención, porque muchas veces tendemos a ser personas
que en medio de la adversidad nosotros quisiéramos llamar la atención solo para nosotros y decimos, ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Quién va a estar aquí conmigo? Casi es poco, quizás pocas las personas que puedan pensar, bueno, ahora que estoy enfermo, ahora que tengo este problema, Señor, ¿de qué manera te puedo servir? Quizás sea ilógico para nuestra mente humana, pero cuando vemos la soberanía de Dios en nuestra vida y vemos cuál es su propósito en nosotros, nos damos cuenta que Él nos da agua para que nosotros podamos repartir agua. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos el agua del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos darla. Si no tenemos gozo, no podemos dar gozo. Si no tenemos esa paz en nuestro corazón, no podemos compartir paz. Así que tenemos que buscar ese fruto del Espíritu para que llene nuestra vida y podamos ser de bendición como los arroyos del Negev. También estos arroyos, como son aguas que corren, descontaminan la tierra. Mira qué diferencia entre un arroyo y un estanque. El estanque, bien lo dice, es agua estancada, valga la redundancia. Es agua que no corre, que no fluye. Es agua que puede hasta agarrar mal olor, quizás lama y bueno, suciedad. Sin embargo, los arroyos corren y esta agua va descontaminando la tierra por donde va pasando. Nuestra vida es llamada a ser arroyos y no estanques. ¿Sabes qué pasaba en el estanque de Betesda? Dice la Biblia en San Juan capítulo 5 que allí estaba lleno de enfermos, lleno de personas con problemas diferentes y esperaban que llegara una mano, que llegara un ángel para mover el agua, y solamente el primero que lograba entrar a las aguas recibía sanidad. Qué triste para tanta gente como aquel paralítico que llevaba ya 38 años de su problema. No sabemos cuánto tiempo llevaba de esperar en el estanque, pero cuánta gente pasó años y años allí esperando un milagro. Sin embargo, cuando Cristo vino, le da la lección principal y dice, yo he venido para hacerles saber que si Cristo pone su mano sobre ustedes y si ustedes ponen su confianza en Él, ustedes ya no van a necesitar esperar aquí en un estanque, ustedes van a recibir sanidad. Por eso es que Él se va directamente al paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Realmente, amados hermanos, hacemos más cuando somos arroyos, cuando no nos estancamos. Necesitamos salir del estancamiento para poder ser de bendición a otros, pero también recordemos que cuando somos de bendición para otros, la mayor bendición la recibimos en nuestra propia vida. Así que no nos quedemos estancados. Ese no es tiempo de guardar nuestras arpas. Si bien es cierto, no nos podemos congregar, posiblemente quizás tú no te puedas congregar o a lo mejor lo estás haciendo con diferentes y severas restricciones, pero sin embargo desde tu casa, tú y yo también en mi casa podemos adorar al Señor y hacer que los demás puedan escuchar la voz nuestra. Quizás digas, hermana, pero si me oyen cantar se van a reír, si me oyen cantar se van a tapar los oídos. Yo no te estoy hablando de esas voces, de esos talentos, ¿verdad?, que Dios en su gran misericordia le ha concedido a muchos, pero sí puedo decirte que aunque tu voz quizá no sea la mejor, pero si tú das un canto de alabanza desde lo más profundo de tu corazón, te aseguro que en tu casa va a permanecer la paz de Cristo, va a permanecer el gozo del Señor y va a llenar los corazones de aquellos que creyeron que ya no hay esperanza, que estamos esclavos y que nadie va a escucharnos, que nadie o que a nadie le importa la situación que estamos pasando. Tú y yo podemos ser de bendición como esos arroyos del Negev y decirle al Señor, en medio de mi problema, en medio de mi angustia, permíteme, Señor, servirle de bendición a otros que también están pasando quizá lo mismo o situaciones peores que las mías. Tenemos que recordar también, amados hermanos, que no hay exaltación sin humillación. Cada problema, cada cautiverio que el pueblo de Israel recibió era una oportunidad de poder ser exaltados. Realmente así es. La humillación es necesaria. A veces decimos, es que Dios está en contra mía, es que Dios me está castigando porque está permitiéndome esta dificultad, me está permitiendo esta situación. No es eso lo que Dios pretende, avergonzarte ni dejarte
dejarte tirado ni burlarse de ti. Lo que Dios pretende es exaltarte aún delante de aquellos que nunca creyeron que Dios podía fijar su mirada en ti. La exaltación viene después de la humillación, y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando ellos creyeron que su tiempo de cautiverio terminaba, es entonces cuando el Señor manda de nuevo al profeta Jeremías, aquel a quien habían rechazado. Dios lo envía para decirles: ahora les traigo una carta de parte de Jehová. Y en esa carta el pueblo creía que Jehová les mandaba decir: ya mañana van a salir del cautiverio, ya pasado mañana, ya esto se terminó. No, el Señor les mandaba decir: 70 años les hacen falta todavía para que estén en el cautiverio, pero no se preocupen, yo también estoy aquí con ustedes para ayudarles. Solamente que deben de hacer algo: mantengan la paz de la ciudad para que sus enemigos estén en paz con ustedes. Y cuando yo leo esto, me da mucho gusto saber que el Señor está con nosotros en medio de cualquier circunstancia de la vida. Y es más, la carta decía: aunque están en cautiverio y les falta mucho tiempo todavía, yo tengo planes de bien para ustedes, a fin de darles ese propósito o eso que ustedes están esperando. Realmente, amados hermanos, ¿cuánto tiempo más nos falta para estar en esta situación caótica en la que estamos hoy en día? Pero realmente lo que falte, no podemos nosotros perder nuestra esperanza y nuestra convicción de que Jesucristo se ha metido en la tormenta y que tiene planes de bien para nuestra vida. A lo mejor después de esta situación o en medio de esta situación van a salir nuevos adoradores del Señor, nuevos ministros, gente que no se atrevía antes a hablar la palabra, hoy va a salir como un gran evangelista, un gran predicador de la palabra del Señor. Gente que no había puesto su confianza en Dios, por más que la palabra y que el Espíritu Santo le estuviera animando a hacerlo, ahora va a poder confiar más en Dios, va a darse cuenta que no hay nadie ni nada que le pueda ayudar, sino solo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se van a reconciliar con Dios? Cuánta gente a la que hablamos anteriormente y que no quería venir a los pies de Cristo, ahora está viniendo. Alguien dijo: bendita la prueba que me acercó a Dios. Así que, hermanos y hermanas, en medio de todo este encierro, quizás digas: estoy abrumado, estoy ya desesperado, no puedo salir con libertad como antes lo hacía, no puedo hacer las cosas como antes las hacía. En medio de todo esto, Dios tiene planes de bien para nosotros, y esa es la razón por la cual no debemos colgar nuestras arpas. Es decir, no debemos dejar de adorar a nuestro Dios, no debemos dejar de hablar de Él, porque la gente está esperando que nosotros podamos cantar de nuevo para que ellos se puedan consolar. Tú no sabes que cuando tú estás cantando una alabanza, quizá en tu casa, tu vecino está escuchándola, tu vecino se está dando cuenta que en ti hay esperanza, y a lo mejor tú no te has puesto a pensar que con esa alabanza tú estás bendiciendo al vecino. Imagínate que aquel vecino dice: ojalá orara hoy para que yo pueda ser fortalecido, y tú ese día te la pasas gritando, te la pasas peleando. Imagínate cómo puede ser de bendición a tu vecino, o cómo puede ser de bendición a tu familia. El deseo de Dios es que hagamos con lo que Dios nos ha dado, hagamos que las personas conozcan el amor de Cristo a través de nosotros. Hay una anécdota muy linda que te la quiero compartir, es del niño Luisito, apenas con 4 años de edad. Para él nació su hermanita, una niña que nació con muchos problemas y tuvieron que dejarla conectada por bastante tiempo. Una niña bebecita que quedó en coma desde su nacimiento. Y Luisito se quedaba con el papá en la casa mientras su mamá se quedaba en el hospital con su hermanita. Y cada vez que la mamá podía regresar a casa, Luisito le decía: mamá, llévame a ver a mi hermanita. Y la mamá decía: Luisito, no puedes ir porque no me permiten llevarte. Pero era tanta la insistencia de aquel niño que el día que le dijeron a la madre: vamos a desconectar a su niña, ya no hay esperanza, ese día Luisito le dice: mamá, llévame al hospital, yo
yo quiero ver, quiero conocer a mi hermanita. Y dijo la mamá, bueno, de todas maneras, hoy van a desconectar a la niña, voy a llevar al niño, no sé cómo lo voy a meter, pero lo voy a meter para que él por lo menos la conozca mientras la niña está en el hospital. Y ese día la mamá se llevó a Luisito. Luisito iba bien contento que iba a conocer a su hermanita en el hospital. La mamá, como pudo, cubrió al niño en una de las canastas del hospital, la canasta de las ropas. Ella tomó esa canasta, cubre al niño y como pudo, entró a la habitación donde estaba su hermanita sin que nadie se diera cuenta. Y cuando entró, le dice a Luisito, aquí está tu hermanita, no hagas mucha bulla para que la enfermera no se enoje. Sin embargo, Luisito se acercó a su hermanita, empezó a tocarle los piecitos y empezó a tocarle la cabecita y empezó a cantarle. Y empezó a cantarle mientras tocaba la cabecita de su hermanita. Y sabe usted que mientras Luisito cantaba, la hermanita empezó a moverse. Y entonces la mamá llamó a la enfermera y la enfermera cuando entra a la habitación se sorprende de que hay un niño y le dice, señora, ¿cómo usted hizo para que su niño entrara a este lugar? Y ella dice, yo no pude soportar más la insistencia de mi pequeño y más al saber que hoy van a desconectar a mi hija, yo tenía que traerlo para que conociera a su hermanita. Pero vea usted, dice, Luisito no ha parado de cantarle a su hermanita y mire lo que está ocurriendo. Aquella niña se estaba moviendo. Llamaron al doctor. Y cuando el doctor entra y también presencia ese milagro, dice, no señora, no podemos desconectar a su hija porque aquí hay señales de vida. El canto de Luisito fue usado por Dios para traer resurrección a la vida de aquella pequeña hermanita. Ese día desconectaron a la niña, pero no para morir, sino para vivir. Y la mamá y Luisito pudieron regresar a casa con su hermanita viva. ¿Qué lección te deja esto? Tu canto puede resucitar a alguien que ya murió en la fe dentro de tu casa. Tu canto puede aumentar la esperanza en alguien que ya la está perdiendo. Tu canto de adoración, de devoción, puede rescatar una vida que está creyendo que Dios ya no se acuerda de él o de ella. Dios te quiere usar como los arroyos del Negev. Así que no dudes en tocar tu arpa, en cantar, en permanecer con un corazón agradecido a Dios y te darás cuenta que el Señor resucitará a muchos que ya están muertos espiritual, emocionalmente hablando y que tú quizás ni cuenta te dabas. Y si eres tú el que estabas a punto de morir, Dios hoy también te dice, toma tu arpa y sigue cantándome porque yo me voy a glorificar en medio de tu alabanza. Dios te bendiga y tú, querido amigo, también puedes poner tu confianza en el Señor. ¿Cómo vas a cantar de gratitud a Dios? No es fácil cantarle en medio de la adversidad. No es fácil cantarle cuando estamos llenos de problemas y menos si no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Por qué no le recibes hoy y le dices conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te suplico me resucites contigo? Dame vida nueva y dame la esperanza que tienen solo aquellos que te han dado a ti lugar en su corazón. Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, querido hermano, no cuelgues tu arpa. Hay muchos que quieren escucharte tocarla. Dios te bendiga.